Qué bueno es encontrarnos, estimados amigos, nuevamente para su programa Lo que la Biblia dice. Les saludamos con cariño Eduard Molina y John Gómez, licenciados en Teología. Hoy continuaremos hablando sobre un tema muy especial, lo que la Biblia dice acerca del pecado imperdonable. Queremos recordar a todos nuestros oyentes que tenemos a su disposición algunas Biblias de manera gratuita. Si usted desea recibir una copia de la Biblia, le invitamos a que nos escriba al número de WhatsApp y con gusto le haremos llegar una Biblia. También queremos recordarle, si tiene alguna inquietud sobre los temas que hemos tratado, también puede escribirnos y con gusto podemos agendar un estudio de la Biblia personalizado. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Oremos. Bondadoso Señor, gracias te damos por un día más que nos regalas, por la oportunidad que nos das de abrir la Biblia y aprender de ella. Solicitamos la presencia del Espíritu Santo como nuestro Maestro y nuestro guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el programa pasado estábamos hablando acerca del pecado imperdonable y hacemos mención de que es un estado de rebelión abierto contra los consejos del Espíritu Santo, contra los llamados del Espíritu Santo que hace a cada uno de nosotros en particular. Así que la invitación es para que escuchemos la voz de Dios a través del Espíritu Santo y obedezcamos según nos dice su palabra. Hoy entonces iniciaremos un nuevo estudio que tiene que ver también con el pecado imperdonable y la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos hablado acerca de esa blasfemia contra el Espíritu Santo, pero surge aquí la pregunta: ¿el Espíritu Santo es una fuerza activa, como varias comunidades lo enseñan, o es una persona divina? ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Juan capítulo 16, versículos 7 y 8 nos recuerda que Jesús prometió el Espíritu Santo con estas palabras: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí nos habla sobre esa labor especial del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Primero, consuela nuestro corazón en medio de todas las cosas que vivimos en este mundo. Y por otro lado, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, es a través de la obra del Espíritu Santo como el ser humano puede llegar a la conclusión de que lo que está haciendo es correcto o si lo que está haciendo es algo equivocado. Juan 14, 16, 17 y 26 dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Estas son palabras de Jesús, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he hablado. Así que aquí nos habla de que el Espíritu Santo tiene la facultad o el poder de consolar. Y para consolar se necesitan palabras, se necesita entender a las personas. También nos habla que enseñará. Para enseñar se necesita transmitir a las personas el pensamiento, las ideas. Y también dice que nos recordará. Todo esto son características de una persona que habla, que convence, que redarguye, que aconseja a las demás personas. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces se le agregan aquí algunos aspectos. El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo habla y hará saber las cosas que están por venir. Es más, dice que Él hablará lo que oyere, es decir, que Él escucha también. Tiene entonces las mismas facultades del ser humano. Oír, hablar, pensar, expresar sentimientos, se entristece y todo lo demás. Eso lo mencionamos en el sentido que el Espíritu Santo es una persona como el Padre o como el Hijo, no solamente una fuerza que sale del Hijo o que sale del Padre. Es en ese sentido que lo comparamos y lo mencionamos. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí también el Espíritu Santo testifica. Muy bien, Romanos 8, 26 y 27 también dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí lo vemos intercediendo por nosotros. Conoce nuestras debilidades, nos entiende, sabe cuando estamos tristes, cuando estamos felices, entiende también lo que nosotros queremos pedirle al Padre, y Él arregla nuestras oraciones de tal forma que lleguen al Padre en una mejor manera, expresando nuestra solicitud de ayuda. El Nuevo Testamento revela quién es el Espíritu Santo como parte de la deidad. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante señalar aquí que las personas no son bautizadas en 3 nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se menciona 3 personas, pero que son una. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, Pablo oró diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Es interesante entonces cómo se hace esa mención del Padre, del Hijo, pero también del Espíritu Santo como parte de la deidad. En 1 Corintios 2:11 dice que Él conoce todas las cosas de Dios. Dice exactamente así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios es la persona que está unida con el Padre, conoce perfectamente todos los planes que Dios tiene para la raza humana. Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4 equipara al Espíritu Santo con Dios, cuando en la historia de Ananías y Zafira, Pedro les dice: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En la primera parte del versículo dice que Ananías mintió al Espíritu Santo, y en la segunda parte dice que no mintió al hombre, sino que mintió a Dios. El apóstol está equiparando al Espíritu Santo con Dios. Cuando Dios creó este mundo, allí en Génesis 1:12 menciona que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estuvo presente también el Espíritu Santo, participando de la creación. La blasfemia se define como un pecado contra Dios solamente. Pero aquí Jesús nos advierte
que no cometamos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahí en Mateo 12, 31 y 32, cuando dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces el mismo Señor Jesús habla que debemos tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo, refiriéndose entonces a que el Espíritu Santo es Dios. Repasemos en este momento cuál es la función principal del Espíritu Santo, cuál es su obra, qué es lo que Él produce en la vida de los creyentes. Recordando lo que dice San Juan 16:8, entonces dice que: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En su trabajo que el Espíritu Santo realiza, por lo menos podemos mencionar 5 funciones que Él tiene. La primera nos habla de enseñar. La segunda nos convence y convierte, tal como lo leíamos en San Juan 3 y 8, donde el Señor menciona que así es todo el que es nacido del Espíritu. Y en el capítulo 16, versículo 8 se menciona: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. El tercero es que imparte dones espirituales. 1 Corintios 12, 7 al 11 se nos habla que el mismo Espíritu es el que nos da los dones y que Él reparte según como Él ve que es conveniente. Dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La cuarta, revela la verdad. En San Juan 14, 1 al 3 nos menciona: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Dice: cuando Juan registró que Jesús prometió otro Consolador, entonces nos está hablando otro de la misma naturaleza, diferente de Él. Es el Espíritu el que actúa como regente de Cristo en la tierra y es el verdadero vicario de Jesucristo. El cargo y la autoridad del Hijo de Dios solo puede ser ejercidos por otra persona de la Trinidad. Y quinto, es como el guía, como leíamos en el versículo 13 de San Juan 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Vimos entonces que el Espíritu Santo tiene esa obra de enseñar, convencer, convertir, impartir los dones espirituales, revelar la verdad, guiarnos a toda verdad. Pero surge aquí la pregunta: cuando un pecado es acariciado, es decir, cuando hemos identificado que hay un pecado en nuestra vida y no lo entregamos a Dios, no permitimos que Él nos convierta, entonces cuando ese pecado es acariciado y el poder del Espíritu Santo es rechazado, ¿qué es lo que ocurre finalmente? En Efesios capítulo 4, versículo 30, se nos dice que como persona el Espíritu Santo puede ser contristado, es decir, entristecido. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. El Salmo 78, versículo 40 nos dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Dios contempla el pasado con tristeza. En el Salmo 95, versículo 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos.
En Marcos capítulo 3 versículo 5 dice que Jesús, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por causa de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Como vemos en estos versículos, hubo momentos en la historia del Señor Jesús en esta tierra donde se enojó, donde se entristeció, y lo mismo nos está diciendo la Biblia que ocurre con el Espíritu Santo, que se puede entristecer cuando rechazamos su obra en nuestra vida. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hechos capítulo 7 versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí nos habla cómo el ser humano en ocasiones ha resistido, ha rechazado la obra del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19, allí Pablo ruega diciendo: no apaguéis al Espíritu. ¿Será que en el pasado han habido ocasiones en las que casi toda la raza humana rechazó las instrucciones del Espíritu Santo? ¿Cuál es la actitud y la condición de la mente cuando esto ocurre? Precisamente con el pueblo antediluviano, en Génesis capítulo 6, versículo 3 al 8, dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí nos ilustra que él no iba a estar mucho tiempo tratando de convencer al ser humano de sus errores para que cambiara. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque cuando él visita y ve la maldad, dice, y vio que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No pensaban otra cosa sino en la maldad. Algo similar a lo que estamos viviendo hoy día. Entonces el Espíritu Santo intercede, ruega por nosotros, nos convence, sin embargo nunca nos va a obligar. Él siempre apela a nuestros sentimientos y a nuestra libertad de elección. Eso es como cuando un padre quiere lo mejor para sus hijos. Llega un momento en que el hijo le dice al papá: sí, papá, usted quiere eso para mí, pero yo quiero llevar mi vida, déjeme llevar mi vida. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Deuteronomio dice que Él coloca delante de nosotros la vida y la muerte y nos invita a que escojamos la vida. Sin embargo, como mencionas, Él no fuerza nuestra decisión. En esta ocasión, en Génesis 3:8 que estamos leyendo, en la ocasión del diluvio, dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo su pensamiento era de continuo solamente al mal. Entonces las personas de ese tiempo sellaron su destino ante nuestro Señor. Aunque el Espíritu Santo luchó por muchos años para ganar su corazón, ellos tomaron la decisión de vivir lejos de nuestro Señor, y a causa de eso vino el diluvio. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, se nos da una explicación de estos asuntos que nosotros como seres humanos tenemos en nuestro corazón. Dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que es algo que nosotros llevamos dentro y por lo cual debemos suplicar del Espíritu Santo para que Él obre un cambio en nuestra vida interior, para que lo que hagamos glorifique a Dios. En Job capítulo 15, versículo 16, el patriarca Job describe al hombre como alguien abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Una vez nuestros primeros padres cayeron en este mundo, ahora tenemos esa tendencia a los errores, al mal. Sin embargo, cada uno de nosotros puede tomar la decisión, con la asistencia del Espíritu Santo, de cambiar. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3, allí Salomón dice: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez,
en su corazón durante su vida. Jeremías capítulo 17 versículo 9, allí Jeremías dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Según Tito capítulo 3 versículo 3, hasta los cristianos convertidos debemos reconocer que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los errores y las concupiscencias, de los deleites diversos. Vivíamos en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Pero nos encontramos con el Señor, fuimos transformados y cada día el Señor va cambiando nuestro corazón. En todos estos versículos que hemos leído, nos damos cuenta de esa obra especial del Espíritu Santo de convencer los corazones y de llevarnos a nuestro Señor Jesucristo para ser transformados. Es importante tener en cuenta también que el Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Así que es la palabra de Dios. Cuando nosotros resistimos la palabra de Dios, no la obedecemos, no la cumplimos, estamos desobedeciendo directamente a Dios. Y el Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras, como dice 2 de Pedro 1:21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 de Timoteo 3:16 se menciona que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que es la palabra de Dios la que nos ayuda a tener un cambio. Dios obrando a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Y cuando leemos las Sagradas Escrituras, nosotros debemos solicitar la presencia del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y nos enseñe su palabra, nos ayude a ponerla en práctica. Algunos autores de la Biblia reconocieron que no eran ellos los que hablaban, sino que fue a través de la obra del Espíritu Santo que recibieron esa revelación. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2, David dijo humildemente: el Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. En Hechos capítulo 28, versículo 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Nuevamente se reconoce que el profeta habla o registra lo que el Espíritu Santo le menciona. Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso quiere decir de que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, estamos recibiendo la palabra de Dios, lo que el Espíritu Santo inspiró al profeta o le dijo al profeta, y se nos transmite a nosotros. Si nosotros obedecemos su palabra, estamos obedeciéndole a Él. Pero si somos rebeldes y no le obedecemos, estamos entonces desplazando y desatendiendo la voz del Espíritu Santo. Juan capítulo 12, versículo 35 nos advierte precisamente sobre eso. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Nos puede ocurrir cuando se va la luz o estamos muy de noche que no vemos para dónde vamos. Necesitamos una luz, necesitamos una linterna para poder ver nuestro camino. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestra vida, guiarnos en este mundo de oscuridad, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Necesitamos una luz que nos guíe en nuestro camino, y esa luz precisamente es el Espíritu de Dios que nos guía a cada paso. En los tiempos cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él sabía que no iba a estar mucho tiempo, y los discípulos debían aprovechar eso, el tiempo. Y aquí lo dice en San Juan 7:33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió.
Y en San Juan 9, 4 y 5, el Señor Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso quiere decir de que hay un tiempo de gracia. Dios nos ama, nos entiende, pero nos da un tiempo de gracia que debemos aprovechar. Si dejamos pasar ese tiempo, entonces será demasiado tarde. Y ese tiempo de gracia está acabando. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Efesios 5, 8 y 13 al 15. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mas todas las cosas, cuando nos son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En un mundo de tinieblas, el Señor nos invita a caminar en la luz, y eso solamente ocurre con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Siguiendo la palabra de Dios, debemos recordar que el Salmo 119 dice que la Biblia, la palabra de Dios, es la lámpara que guía nuestro camino. Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero caminamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a caminar en la luz conforme el Señor quiere en este mundo que está rodeado de tinieblas. Es así como el Señor Jesús le dio tanta importancia a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y por eso Él nos invita a no rechazar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos invita a entregarnos totalmente a Dios, y debemos reconocer su voz. Nos invita a ir con toda nuestra culpa, nuestra debilidad, nuestras dudas, nuestras tristezas, nuestras alegrías. Cuando vamos a Él, promete darnos un nuevo comienzo y una nueva vida. Que Dios nos ayude. Vamos a pedir su bendición en este momento. Oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias por la influencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida, porque Él trabaja para salvarnos. Ayúdanos a escuchar su voz y a no rechazarle. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estimados amigos, será hasta en 8 días que continuaremos estudiando con ustedes la palabra de Dios. Muchas bendiciones para todos. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.